Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy solo Salo, y les doy la bienvenida a este análisis de Draft. Sus Cuernavaca Cyndaquils, mi equipo, vamos a estar compitiendo en la Superior BGC. Es una liga de draft a cargo de un buen amigo, Kurt Shaka, que es un excelente entrenador. Es aparte excelente también conduciendo este tipo de ligas. Entonces les explico rápido cómo es el formato. Vamos a tener en cada equipo 10 Pokémon, somos 6 entrenadores y nos vamos a estar enfrentando cada semana en formato BGC. ¿Qué significa eso? Son batallas dobles, 2 contra 2, pero de los 10 miembros de nuestro equipo, cada semana vamos a seleccionar a únicamente 6 y durante las batallas en sí vamos a estar llevando solamente a 4. Pero cada batalla va a ser a un mejor de 3. Entonces el primero de nosotros que gane 2 batallas se va a llevar el premio, o bueno, la victoria. Ese es un buen premio, la victoria esa semana. Va a estar muy interesante porque va a ser la primera vez que yo compito en una liga como tal de BGC. Antes, cuando jugaba dobles, había sido en 6 contra 6. Y aparte se está utilizando también el formato actual, que hace que tú tengas que mostrarle a tu oponente una... es como un breakdown o mostrarle ahí todo tu equipo. O sea que no hay sorpresas más que... Lo único que no hay que mostrar son los EVs. Fuera de eso, ellos van a poder ver a todos mis Pokémon con todos sus movimientos y con su tipo Tera, sobre todo, que es la parte importante de esta generación. Va a ser muy interesante, va a ser muy experimental. Esto es definitivamente más que otra cosa para que, como lo describieron ellos, que nos podamos empezar a acostumbrar al formato y sobre todo una nueva generación. Vamos a ver qué Pokémon vamos a tener nosotros para nuestro equipo, sus Cuernavaca Cyndaquils. Comenzando por empezar con Murkrow. Murkrow es un Pokémon de segunda generación, tipo volador y siniestro. Su principal valor aquí es que tiene buena velocidad con 91, tiene buenos ataques con 85 y 85, pero no tiene muy buenas defensas. Tiene 42 para ambas defensas, únicamente 60 de HP. Sí tiene acceso a Eviolite para ayudar un poco con eso, pero su principal virtud, aparte de los pocos stats buenos que tiene, es que tiene acceso a Prankster, bromista, mi habilidad favorita probablemente. Y en esta generación es muy bueno porque le permite tener prioridad a la hora de poner Tailwind, a la hora de hacer Taunt, de tirar Haze, sobre todo ahí. Haze evita que nuestros oponentes se anden busteando mucho. Murkrow definitivamente va a ser la base del equipo en muchas ocasiones y me agrada mucho poder contar con un Prankster, 2 Cuernavaca Pranksters. Entonces vamos a tener ahí a Murkrow de entrada. El siguiente Pokémon va a ser Maushold, y Maushold es de mis Pokémon favoritos que agregaron en esta generación, para empezar porque se ven muy chistosos. Tienen una muy buena velocidad de 111. Su ataque no es lo mejor, es únicamente 75, pero tienen ahí acceso a algunas cosas muy interesantes. Defensas en 70 y 75, HP en 74. Maushold tiene acceso a Population Bomb, que es un ataque que mientras no falle puede pegar hasta 10 veces, entonces puede ser literal una bomba. Aparte de eso es muy bueno como soporte. Tiene acceso a ataques como Follow Me, tiene la habilidad de Friend Guard. Entonces, aparte de eso, tiene también, por ejemplo, Technician, que hace que el Population Bomb sea todavía más fuerte. Anchor, Beat Up, Super Fang, Helping Hand. Esta cosa es genial. Y definitivamente Maushold también va a ser de los Pokémon que más voy a estar utilizando durante toda esta liga. Me emociona mucho que lo tengamos en el equipo. Después vamos a pasar con Meowscarada. Meowscarada es el inicial de tipo pasto en su última versión, o sea que al final es pasto siniestro, Grass Dark. Tiene todavía más velocidad que Maushold, ahí con un stat de 123, muy buen ataque de 110. Sus defensas están ambas en 70, tiene 76 de HP, 81 de ataque especial, que no está nada mal, pero obviamente no es tan bueno como su ataque. Su ataque insignia es Flower Trick, que es un movimiento de tipo planta o grass que siempre es súper efectivo. No aprendieron de cuando Urshifu hacía eso en la generación pasada. Un ataque que siempre es, y perdón dije súper efectivo, no, siempre es crítico. Siempre hace un golpe crítico, entonces eso definitivamente lo hace ya de entrada muy muy útil. Tiene acceso aparte a Knockoff, que siempre es bueno, Soccer Punch, que siempre es bueno, ambos con Stab en este caso. Tiene aparte U-Turn. Pero justo hablando de el Stab, que también tiene Play Rough, ok, es muy buena esta cosa. Play Rough y Trick Room. Me agrada mucho Meowscarada porque su habilidad oculta es Protein, que si alguien lo recuerda es mutatipo, o sea lo que le dieron originalmente a Greninja y que después lo obtuvo también Cinderace.
cada vez que va a utilizar algún ataque, Meowscarada se vuelve de ese tipo. Entonces es muy impredecible saber con qué le puedes pegar y que sí vaya a ser súper efectivo y que no. Y siempre va a tener el bonus de daño. Entonces Meowscarada fue uno de los Pokémon que más me llamó la atención para utilizar para este draft. Y vamos a tenerlo también en el equipo. Después, como nuestra cuarta selección, tenemos a Garganacl. Aquí para los compas conocido como el Minecraft. Está muy obviamente basado aquí en el Minecraft por los cubos que tiene en la cabeza. Es de tipo roca 100%, pero tiene muy buenos stats, 130 de defensa, 100 de HP y de ataque. Su defensa especial tampoco es mala, no es tan buena como su defensa, pero es de 90. Entonces, salvo por su velocidad de 35, que lo hace bueno para Trick Room, y tiene muy buenos stats. Tiene aparte su ataque insignia, que es muy bueno. Se puede subir más la defensa con cosas como defensa férrea, Iron Defense. Tiene Body Press para aprovechar también ahí la defensa. Aprende movimientos de soporte como White Guard para evitar que ambos de mis Pokémon reciban daño en un solo turno. Puede explotar si así lo desea. Y la cobertura, simplemente con tener un Pokémon que tenga un ataque de roca y un ataque de tierra, ya le pegas bastante duro a casi cualquier cosa. Garganacl es una pared y sobre todo me agrada mucho la idea de que vamos a poder contar con Garganacl. Alguna cosa divertida vamos a poder hacer con él. Como siguiente Pokémon después tenemos a Baxcalibur. Este Pokémon de esta generación también me gustó mucho. Traté de enfocarme primero en agarrar Pokémon fuera de Murkrow que fueran de esta nueva generación. Y Baxcalibur es uno de mis favoritos. Es dragón hielo, que de entrada me gusta mucho esa combinación. Tiene un ataque masivo de 145 y tiene 115 de HP, velocidad de 87, que no es tan alto como otros Pokémon que tenemos, pero no está mal. 92 de defensa, 86 de defensa especial. Y su ataque insignia es Glaive Rush o Asalto Espadón, me da mucha risa el nombre en español. Pega muy duro, pero al siguiente turno hace que tomes el doble de daño. Entonces eso ahí es algo muy estratégico, tienes que saber en qué momento utilizarlo y cómo contrarrestar ese efecto negativo. Tiene acceso aparte a prioridad de Night Shard, tiene acceso a Dragon Dance o la danza dragón, que lo puede poner muy brutalmente fuerte. También tiene Swords Dance y tiene ataques muy básicos como Earthquake, como Iron Head, como Dragon Claw. Esta cosa es un Godzilla como tal. Es un Godzilla de hielo y creo que nos va a poder dar mucho poder ofensivo aquí en el equipo. Y aparte no puedo no tener un dragón, me encantan los dragones. Después vamos a tener a Volcarona. Volcarona en esta generación yo siento se ve muy beneficiado por el Tera, porque normalmente es de tipo bicho y fuego, lo cual lo hace muy susceptible a los ataques de roca. Pero con simplemente haciendo Tera se quita uno de esos dos o ambas debilidades a roca. Y tiene aparte un ataque especial masivo de 135 con 105 de defensa especial y 100 de velocidad. Más acceso al movimiento Quiver Dance, que le sube esos 3 stats. Entonces Quiver Dance, un solo Quiver Dance pone a Volcarona en un nivel de poder ofensivo muy considerable. Y sobre todo su única debilidad en este caso es que tiene nada más 85 de HP, que no está mal, pero solo 65 de defensa. De todos modos, depende algo de Quiver Dance, pero no necesariamente tiene que ser un set ofensivo. Aprende su movimiento insignia aparte de Quiver Dance es Fiery Dance, que le puede subir todavía más el ataque especial. Tiene acceso a Guía Drain para curación, tiene acceso a Bug Boss, pero aparte de eso también aprende Tailwind, como nuestro compa el Murkrow, y aprende Rage Powder, que es como una versión tipo bicho de Follow Me. Entonces otra vez no tiene por qué ser necesariamente ofensivo. Tiene también Will-O-Wisp, por ejemplo. Entonces Volcarona me agrada su versatilidad en esta generación, ofensivamente con el Tera, pero también tiene ahí buenas habilidades de soporte. Entonces vamos a contar con Volcarona en esta ocasión. Y después, hablando de soporte, tenemos a Gothitelle. Gothitelle es 100% psíquica, pero tiene para empezar una muy buena defensa especial de 110, 95 de ataque especial y 95 también de defensa. Únicamente 65 de velocidad y 70 de HP. Entonces no tiene ningún stat así como que exageradamente alto como otros de los Pokémon, pero esta cosa puede hacerlo todo. Tiene acceso a Fake Out, que siempre es muy útil, tiene acceso a Trick Room, tiene acceso a movimientos como Hipnosis, como Pulso Cura, Heal Pulse. Aparte de eso tiene también Taunt, por ejemplo, puede poner pantallas. Y sus habilidades son geniales. Tiene acceso para empezar a Competitive
que si le bajan un stat sube por 2 su ataque especial. Tiene acceso a Shadow Tag, que mientras no seas fantasma, si sales y estás al mismo tiempo en el campo que Gothitelle, no vas a poder cambiar. Entonces es excelente ahí para atrapar a ciertos Pokémon que, salvo que sean fantasmas o hagan Tera Fantasma, no van a poder salir del campo. Entonces Gothitelle definitivamente es una presencia más de soporte, pero puede también cargar ahí un poco de poder. Después, hablando aquí de la parte psíquica, vamos a tener a Slowking, que es de agua y psíquico. Tiene stats similares, tiene 110 de defensa especial, 100 de ataque especial, 95 de HP, 80 de defensa y únicamente 30 de velocidad. Entonces Slowking, más que otra cosa, está hecho para Trick Room, pero tiene algunos ataques, sobre todo a Chilling Water y Chilly Reception, que son de los dos ataques nuevos. Ahí obliga a hacer cambios al oponente o les baja el ataque dependiendo de con cuál los golpee. Es también más de soporte, tiene una cierta presencia física, pero tiene ataques muy interesantes, como John, por ejemplo, que automáticamente va a poner a dormir al siguiente turno a cualquier Pokémon que lo reciba. Slowking, fíjense que nunca lo he utilizado, y me llama la atención porque en algún momento he utilizado a Slowbro, que Slowbro me gusta mucho. Slowking aparte tiene acceso a la habilidad de Regenerator, entonces Regenerator le va a subir la vida un tercio del máximo cada vez que salga de batalla, y con sus buenas defensas ahí Slowking está hecho para ser bastante molesto y difícil de tirar. Es otro tanque más o menos al estilo de Garganacl, pero me agrada y vamos a poder utilizarlo, espero yo, muy bien. Vamos a pasar después con Hariyama, ya nuestro penúltimo miembro del equipo. Hariyama de entrada tiene 144 de HP, que no está nada mal, 120 de ataque. Sus demás stats no son particularmente buenos, tiene únicamente 60 de defensa especial, únicamente 50 de velocidad, pero ahí me agrada eso, es algo que vi a un amigo utilizar una vez en una liga. Tenemos tanto el Tailwind de un lado que podemos poner como el Trick Room, entonces eso de entrada me agrada porque va a obligar a nuestros oponentes a estar pensando realmente en qué queremos hacer. Y sobre todo si ven en mi hoja de mi equipo que tengo acceso a ambos. Hariyama en este caso tiene acceso a Fake Out, que obviamente siempre es muy bueno. Tiene acceso a movimientos como Close Combat, como Knock Off, como Drain Punch, Bullet Punch, incluso ahí acceso a prioridad. Tiene acceso también a Facade, a White Guard. Como había dicho, White Guard lo que hace otra vez es que si mi oponente tira un ataque que golpea a ambos de mis Pokémon, pero yo en ese turno uso White Guard, no recibo daño. Y ¿qué más tenemos? Sus habilidades. En cuanto a habilidades, tiene para empezar Guts, que hace que si estoy sufriendo de algún estatus, parálisis, quemazón sobre todo, o veneno, va a pegar muy duro Hariyama. Y tiene acceso aparte a Sheer Force o Fuerza Bruta, que hace que los movimientos que tienen un efecto secundario lo pierdan, pero que peguen más duro. Entonces Hariyama lo he visto ser utilizado bastante bien en esta generación, entonces espero poder ahí aprovecharlo y usarlo bien yo también. Por último, vamos a cerrar ya el equipo con Lucario. Lucario es famoso, Lucario es de tipo peleador acero. Hariyama, de hecho, no sé si lo mencioné, pero es 100% peleador. Lucario tiene toda la pinta o todo lo que necesita para ser un atacante mixto. Entonces puedo irme por cualquiera de las dos. Tiene buen typing y tiene 115 de ataque especial, 110 de ataque, 90 de velocidad, que lo pone en un buen rango, con todos sus demás stats, HP, defensa y defensa especial siendo únicamente de 70. Pero no está nada mal. Lucario tiene acceso, por ejemplo, a Extreme Speed. Tiene acceso también a Close Combat, Final Gambit, Meteor Mash, Swords Dance, Aura Sphere, que es difícil encontrar buenos movimientos de tipo peleador que sean especiales. Aura Sphere es uno de ellos y Lucario lo tiene. Tiene por ahí también acceso a prioridad, tiene acceso a muchas cosas de cobertura. Lucario ahora sí que es uno de esos Pokémon que yo siento no es súper excelente en algo en particular, pero puede llenar ahí varios roles que nos sirven mucho en este caso. Lucario me agrada, es otro de los Pokémon que vas a tener. De habilidades tiene por ejemplo Inner Focus, que evita que le hagan flinches, y aparte evita que le bajen por ejemplo el ataque con Intimidate, que siento que ya no va a ser la intimidación tan utilizada como lo fue en algún momento, porque ya no sirve igual. Sigue siendo útil, sí, pero ya no en la medida en la que llegó a serlo en algún momento. Vamos a contar entonces con Lucario. Y este va a ser nuestro equipo. Estos son sus Cuernavaca Cyndaquils para esta liga. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y yo espero, aunque sea, poder brindarles unas buenas batallas. Vamos a empezar esta generación con un poco de BGC, de dobles, que la verdad sí es mi formato favorito. Dobles.
No necesariamente en 4 contra 4 o en 6 contra 6, solo me gusta más dobles que singles. Entonces espero que les haya gustado este video, espero que estén muy emocionados de poder ver pronto unas buenas batallas. Empezamos precisamente contra Curse y para este fin de semana, este video está saliendo en un miércoles, para este fin de semana ya va a estar disponible nuestra primera batalla. Entonces de momento me voy a despedir, pero espero que la emoción esté presente. Si les gustó el video no olviden dejar su like, no olviden suscribirse y darle click a la campanita si no lo han hecho. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.